Cordial saludo, señores padres de familia, acudientes, niños y niñas del CDI Frutos de Luz. Los invitamos a nuestra gran feria, Relatos y Saberes de la Primera Infancia, la cual está distribuida por 3 stands. Stand número 1. Escucha este lema: cuídate, aliméntate y ejercítate para tener una mejor calidad de vida. Número 2. Participa de grandes aventuras en el circo de 1000 sensaciones y colores. Número 3. Ven, juega, disfruta y diviértete En un mundo mágico. Te esperamos el sábado 18 de diciembre en la sede de La Victoria, CDI Frutos de Luz. Por tu participación te ofreceremos un delicioso refrigerio y para todos los niños y las niñas habrá regalos. Hola, buenas tardes para todos. Mis queridos hermanos del Centro Espiritual Rutas de Luz, les damos la bienvenida para el día de hoy. Vamos a iniciar nuestras actividades con la oración inicial a cargo de nuestra hermana Alba Mansique. ¿Ya? ¿Listo, Rita? Vale. Bueno, muy buenas tardes para todos mis hermanos en Ideal, encarnados y desencarnados. En este momento hago la invitación para que todos cerremos nuestros ojos, para que nos olvidemos por un momento de las cosas materiales, para que en este lugar donde estamos cada uno de nosotros nos pongamos en sintonía, que seamos un solo pensamiento dirigido hacia nuestro Padre Creador Universal, hacia ese Padre amoroso, hacia ese Padre de luz, de amor,
que tanta paciencia tiene con cada uno de sus hijos, que a todos nos ama, que este sea el momento para que nos dirijamos hacia Él con humildad, con sencillez, de lo más profundo de nuestros corazones, para darle gracias por este bello momento, para darle gracias porque nos ha querido a través de su amado Hijo Jesús de Nazaret, invitarnos a este banquete, a este alimento para nuestros espíritus, para todos nuestros seres espirituales, porque es ese alimento del que estamos necesitados todos en este planeta Tierra. Amado Padre, gracias infinitas por todas las bendiciones que habéis dado a cada uno de nosotros en este momento, especialmente la oportunidad de pasar por este planeta Tierra para poder evolucionar, pero también darte gracias, Señor, por habernos puesto en este conocimiento. Te pedimos y te suplicamos para que nos ayudes a permanecer siempre en estos conocimientos, a permanecer en esta escuela cada día con más deseos de aprender, cada día con más deseos de nuestra reforma moral, para que podamos ser tus hijos que siempre has querido que seamos. Amado Jesús, gracias infinitas también por llevarnos de tu mano. Te suplicamos para que en esta tarde tus efluvios de bendición, de luz, de entendimiento y de comprensión para cada uno de nosotros, y envuelvas en mucha luz a nuestro querido hermano Fabricio, quien ha preparado estas lecciones, quien ha preparado este alimento con tanto amor, con la ayuda del mundo espiritual para cada uno de nosotros. Que estas enseñanzas también del Evangelio lleguen a todos los rincones donde hay la necesidad, donde hay el sufrimiento, el dolor, pero especialmente hacia nuestros hermanos en oscuridad, en ignorancia, sobre los espíritus de las sombras que quieren hacer daño, para que ellos sean envueltos en estas bellas luces. Amado Señor Jesús, que esta lección de este día las pongamos en práctica, las compartamos con otros hermanos necesitados, que no las guardemos para nosotros, sino que seamos esos mensajeros de estas enseñanzas. En vuestra presencia, Señor Jesús, y en la de todos los espíritus amorosos, directores de rutas de luz, allí en la sede, para que, ya que se ha puesto otra vez en acción, estos hermanos allí reunidos reciban también este conocimiento, que la luz, el amor, el consuelo y la esperanza sean derramados en cada uno de nosotros, en rutas de luz y en este planeta Tierra. Señor Jesús y buenos espíritus amorosos, en vuestras manos quedamos en esta tarde. Que el verbo de nuestro hermano Fabricio sea envuelto en tu luz, en tu amor, para que podamos asimilar cada una de esas enseñanzas que él tiene. Que el amor y la paz de Jesús reinen en cada uno de nosotros, hoy, mañana y siempre, y que así sea. Gracias. Que así sea. Gracias, Albita. Bueno, entonces vamos a dar inicio con el tema de hoy. Y vamos a presentar a nuestro expositor del día de hoy, Fabricio Augusto Delgadillo Hurtado. Él es auditor de profesión, vicepresidente del Centro Espírita Lazos Eternos en la ciudad de La Paz. Es vicepresidente de la Federación Espírita Boliviana, miembro del área de comunicación del CEI. Y hoy nos va a dar el tema: bienaventurados los que tienen el corazón puro. Entonces, pues, le vamos a dar la palabra a nuestro expositor. Le recordamos todos mantener los micrófonos apagados. Y si alguien tiene alguna pregunta o aporte a través del chat. Entonces, el auditorio, la audiencia, escuchando a Fabricio en este momento,
que te vaya muy bien y es todo tuyo el micrófono. Gracias, gracias, querido Johnny. Buenas tardes a todos, queridísimos hermanos. Primero, a nombre de la Federación Espírita Boliviana y el Centro Espírita Lazos Eternos, mandamos un enorme y gran abrazo para cada uno de ustedes, porque es una alegría y una bendición el poder reunirnos nuevamente. Voy a comenzar a compartir pantalla y, por favor, si pueden indicarme al momento que ustedes puedan ya ver la presentación. Ya se está dando. Perfecto. Como bien se adelantaba, hoy tenemos un tema titulado Bienaventurados los que tienen el corazón puro, que lo encontramos también en el capítulo 8 del Evangelio según el Espiritismo. El video introductorio que teníamos nos hace una referencia al tema que vamos a tocar el día de hoy. Este video donde se mostraba, ¿no es cierto?, una niña donde veía a su alrededor diferentes personas, ya sea familiares, amigos o extraños, con ciertas grietas o rupturas, y que éstas fueron quitándose, fueron iluminándose a través de un corazón sano, a través de un corazón puro, es decir, a través de la bondad, a través del amor y, evidentemente, a través del Evangelio de Jesús. En el Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec, codificador de la doctrina espírita, codifica este capítulo de la siguiente manera bajo la instrucción de los espíritus superiores. Tenemos los siguientes acápites. Dejad que los niños vengan a mí. El adulterio, verdadera pureza, manos no lavadas, y escándalos. Si vuestra mano es motivo de escándalo, cortadla. Y cada uno de estos ejes temáticos tiene una lección profunda al respecto del tema planteado para el día de hoy, que está relacionado intrínsecamente con lo que es la superación del espíritu o la evolución de nuestro propio espíritu. En el eje temático dejad que los niños vengan a mí, los espíritus benefactores de la humanidad nos ponen para reflexión en el numeral número 3. La pureza del corazón es inseparable de la simplicidad y de la humildad. Excluye todo pensamiento de egoísmo y de orgullo. Por eso, Jesús toma la infancia como emblema de esa pureza, del mismo modo que la tomó como el de la humildad. Muchos hemos estudiado al respecto de esta parábola, cuando Jesús hace una alusión al dejad que los niños vengan a mí, sabemos a través de la espiritualidad superior que no hace una referencia efectiva a lo que es la infancia humana o la infancia física, sino a la infancia espiritual. Aquellos espíritus que todavía se encuentran en una infancia, es decir, que no son todavía capaces de ver en sí esa semilla que puede ir creciendo, esa semilla que se trasluce en el árbol que no proyecta sombra. Ese crecimiento que ilumina, que ama. Estos espíritus que aún se encuentran en ese proceso son los que Jesús hace referencia como los niños. ¿Y por qué? Todos sabemos que los niños, cuando tienen alguna diferencia o alguna riña, y lo hemos visto muchas veces en nuestros hijos, sobrinos o amigos, en los hijos de nuestros amigos, que los niños discuten por un momento, que pueden enojarse, que pueden llorar, pueden hacer un berrinche, y al poco momento, al breve momento, nuevamente se encuentran jugando,
olvidando este problema, el por qué había sido la discusión. Es decir, que sobreponen las cosas buenas, que primero está esa parte simple, esa parte iluminativa de ayudar al otro, de proseguir, de no estar enojado, de no vivir con el resentimiento. Por eso, los espíritus nos dicen que la pureza del corazón es inseparable de la simplicidad. Es decir, que cuando hablamos del bien, no se puede separar esos sentimientos benefactores, los sentimientos de ayuda. Pero también vemos que en los niños no es que ellos sean buenos o puros simplemente por el hecho de ser niños, porque dentro de cada uno de ellos o en ellos hay un espíritu. Y este espíritu tiene un recorrido. Es decir, que a través de la reencarnación, de las diferentes existencias que estos espíritus tuvieron, pues se formaron. Y que tarde o temprano, ellos, los niños, mostrarán su carácter, mostrarán quiénes son realmente. A esto una amiga muy querida, ella me decía hace algunos años atrás, ¿sabes qué, Fabri? Me dice, cuando los hijos son pequeños, tú los miras y sientes tanta ternura que te dan ganas de comértelos. Pero ya cuando llegan a los 15, 18 años, dices, uy, miércoles, debía haber aprovechado cuando podía comérmelos. Y es porque revelan muchas veces estos espíritus todavía aquellos sentimientos que no pudieron, con los que no pudieron lidiar, ya sean resentimientos, ya sean odios o tendencias. Allan Kardec, en el libro de los espíritus, en el capítulo 1, en el eje temático espíritus buenos, en la pregunta 107, él consulta al plan en los caracteres generales de los espíritus buenos. Él menciona que los espíritus buenos tienen el predominio del espíritu sobre la materia, tienen el deseo del bien. Sus cualidades y su poder para hacer el bien se hallan en relación con el grado al que han llegado. Entonces los espíritus benefactores nos dicen primero que los espíritus buenos tienen estas tendencias de hacer el bien y que los espíritus, sabemos todos traemos un espíritu, cada niño tiene un espíritu, aquel que está naciendo tiene un espíritu y ese espíritu tiene una tendencia que puede ser un buen espíritu, porque tarde o temprano puede revelar ese predominio sobre la materia y ese deseo de hacer el bien. Y en la pregunta 108 los espíritus aclaran en la quinta clase, que son los espíritus benévolos, y nos dicen que su cualidad dominante es la bondad. Se complacen en prestar el servicio a los hombres y en protegerlos, pero su saber es limitado. Su progreso es más acabado en el sentido moral que en el sentido intelectual. Y es así que ahora vemos en muchos niños espíritus más bondadosos, espíritus que se prestan mucho más hacia la ayuda, hacia la protección, tanto del medio ambiente, de los animales, como de la propia familia. En el Evangelio según el Espiritismo, en el numeral 4 del tema que estamos tocando, los buenos espíritus nos hacen reflexionar al respecto cuando nos aclaran que el niño necesita de cuidados delicados, que solo la ternura maternal puede prodigarle, ternura a la que se suma la debilidad y la ingenuidad del niño. Para una madre, su hijo es siempre un ángel y es preciso
Que así sea para que conquiste su dedicación. Entonces aquí vemos que todos en ese proceso de la reencarnación, por más de que andamos con diferentes deudas que pueden ser grandes, cuando llegamos a la tierra en ese cuerpo pequeño, delicado, tierno, nace en la madre, en el padre, en el ser, en aquel que está cerca, un sentimiento de protección. Más aún en la madre, que lo ha llevado por 8, por 9 meses, donde nace ese amor por ese espíritu, que al verlo en esa delicadeza, empieza a salir todos esos sentimientos de amor para envolverlo, para cuidarlo y para ayudarlo a que pueda tener un corazón que pueda iluminar. Tenemos este ejemplo de Katy Stagliano, una niña de 9 años. Katy cultivó una enorme col que podemos ver hacia la derecha de nuestras pantallas y la donó a una organización que preparaba comida para gente de escasos recursos. La experiencia cuando Katy fue para llevar la col y vio este gran número de personas necesitadas, fue tan grande que ella decidió hacer algo. Y ese algo es crear una fundación. Junto con ayuda de su familia y la comunidad, crearon la fundación Katy Cruz. Ahora cuenta con 83 huertos en su país, en Estados Unidos, y donde colaboran niños entre los 9 y 16 años, y cuyo cultivo sirve para alimentar a personas necesitadas. Entonces aquí vemos cómo estos espíritus van sacando ese corazón puro, eso que fueron cultivando a través de las diferentes existencias para llegar a ser el espíritu que son hoy. Y que sale a flote esa tendencia de amar, de cuidar, de ayudar y de proteger. Y vemos aquí cómo todos estos niños trabajando en esos 83 huertos de Jesús para ayudar. El siguiente eje temático que se nos propone en el Evangelio según el Espiritismo, el pecado de pensamiento, adulterio, los espíritus nos hacen la siguiente referencia en el numeral 6. La verdadera pureza no reside solamente en los actos, también está en el pensamiento, porque quien tiene el corazón puro ni siquiera piensa en el mal. Eso es lo que quiso decir Jesús. Él condenaba el pecado hasta de pensamiento, porque constituye una señal de impureza. Y esto nos tiene que traer una reflexión propia al respecto de cómo están mis pensamientos. ¿Cómo pienso yo? ¿Qué pensamientos tengo a lo largo del día? Y ahí nos daremos cuenta todavía el trabajo que nos falta para alcanzar ese corazón más alivianado, ese espíritu que alumbra, que trae esa luz que atrae el bien. Pero vemos también que en esta enseñanza los espíritus nos traen algo que es bastante interesante cuando habla al respecto de ese pensamiento. ¿Cómo afecta el pensamiento? ¿Qué es lo que hace el pensamiento? Y vemos que el doctor Jordan Popenk y la estudiante de posgrado Julie Tseng, científicos de la Universidad de Queen, ambos desarrollaron una nueva forma en la cual
pueden detectar cuándo inicia y cuándo culmina un pensamiento. Y es así que ellos establecen un número de que el ser humano tiene cerca de 6.200 pensamientos por día o cada día, ¿no? Y que vemos en la gráfica del lado izquierdo de nuestras pantallas cómo los escaneos cerebrales se alumbraban cuando las personas tenían algún tipo de pensamiento. Estos marcadores o gusanos de pensamiento, como los denominaba el doctor Jordan Poppink, son los registros y patrones de la actividad cerebral, y que estos se iban activando cada nuevo pensamiento. Entonces, es ahí donde en este estudio ellos podían definir cuándo un pensamiento iniciaba, terminaba y cuándo comenzaba otro pensamiento, iluminándose diferentes áreas del cerebro. Además, ellos decían que la calidad de los pensamientos afectan nuestro estado de salud. Algo que también es equiparable con Sharon Cohen, que es una escritora espiritualista, donde ella menciona que el ser humano tiene cerca de 60.000 pensamientos por día y que el 95% de esos pensamientos surgen de una forma automática y que de ese total el 80% son pensamientos negativos. Imaginar solamente que el 80% de nuestros pensamientos podrían ser negativos, tanto en este número que nos da Sharon Cohen de 60.000 pensamientos, o ya sea del estudio que hace Jordan Poppink y Julie Tseng, y de los 6.200 pensamientos por día, es muy alto. Es una cantidad muy alta de pensamientos negativos. Y que estos pensamientos negativos afectan tanto de forma energética a cada uno de nosotros, como también de forma física. En un estudio efectuado a través de la física cuántica, se logró demostrar que los depresivos, una persona depresiva, pongamos como persona depresiva aquella que vive por más de 6 meses en estos estados de tristeza profunda, es decir, que existe una patología. Los depresivos empiezan a bombardear a sus células, o dejar de bombardear sus células, mejor dicho, con menos cantidad de hormonas, dopamina, serotonina. Las células, al no recibir estas hormonas, se debilitan, se deprimen. Entonces, como nuestro cuerpo está lleno de millones de células, una célula madre, en el momento de la mitosis, crea una célula hija, y que es una célula hija depresiva. Entonces, condiciona al cuerpo a la depresión, debilitando el sistema nervioso, el sistema cardíaco y en sí los órganos en general. En este estudio se veía que una persona depresiva tenía el 35% de posibilidad de engendrar un hijo depresivo, y una pareja de depresivos tenía cerca del 70 al 80% de posibilidad de engendrar un hijo depresivo. Se ha demostrado que cada pensamiento que se genera a nivel cerebral, va a liberar diferentes tipos de hormonas, ¿no? Lo que hablábamos, la adrenalina, la dopamina, la noradrenalina, la adrenocorticonina. Todos estos tienen diferentes efectos en nuestro cuerpo. Tanto la dopamina, que es una hormona que nos ayuda mucho en la felicidad. El cerebro, cuando realizamos actos de bien, cuando traemos este corazón de alegría, este espíritu renovado, crea esta vibración de nuestro espíritu, estados en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo,
al captar estas ondas, genera diferentes hormonas. Y entre ellas la dopamina, que es la encargada de que sintamos felicidad. Cuando en los casos de las adicciones, por ejemplo, en las drogas, se ha comprobado que los drogadictos generan menos cantidad de estas hormonas, casi nula, excepto cuando consumen la droga, que la hormona empieza a segregarse de maneras exorbitantes. Y es por eso que genera estos estados alterados en aquellos que consumen drogas. Y es por eso que hay esta dependencia tan grande y el no poder alejarse. Por eso es una lucha tan fuerte. Al respecto del pensamiento, nuestra querida Juana de Ángelis, mentora de Divaldo Pereira Franco, en el libro Vida Feliz, en el mensaje número 165, nos propone el siguiente mensaje para la reflexión de cada uno de nosotros. Irriga tu organismo con pensamientos saludables. La acción de la mente sobre la emoción. El cuerpo y todo el equipaje fisiológico es innegable. Gran número de enfermedades se deben a la ociosidad mental, al desánimo, a la rebeldía y a las ideas destructivas. Canaliza tu modo de pensar para cuestiones agradables, óptimas, y vivirás bajo su reflejo, al disfrutar del bienestar que se irradiará a otros, envolviéndolos y produciendo paz. En uno de los congresos espíritas en Bolivia, en la ciudad de Tarija, cuando tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de Raúl Teixeira, él nos hablaba al respecto de una forma de ayudarnos sobre el control de los malos pensamientos. Y es que muchas veces somos también muy duros con nosotros. Decimos, no, tenemos que extinguir los malos pensamientos, tenemos que retirar, eliminar los malos pensamientos. Cuando incluso Juana de Ángelis nos habla al respecto de conquistar los malos pensamientos. Porque son parte de la sombra, de aquello que está en nuestro inconsciente. Ese mal pensamiento tiene una procedencia. Y esa procedencia puede ser un desajuste de esta o de otra existencia. Y no es que se tenga que extinguirla, sino que se tiene que el conquistarla, el comprenderla, para que cambie. Raúl Teixeira decía, o dice, que cuando nos surja un mal pensamiento, sustituyámoslo de manera inmediata por un pensamiento saludable. Y así haciendo este ejercicio, que puede que para muchos nos cueste, pero es algo que tenemos que enfrentar para dominar la mente. En una oportunidad, Govinda, que era el discípulo de Buda, le dice, maestro, ¿cómo yo puedo dominar la mente? Tengo muchos pensamientos que me atacan. Y Siddhartha, el Buda, le dice, la mente es como un caballo. Tú puedes domarlo en un día. Si no puedes domarlo en un día, podrás domarlo en una semana. Si no puedes domarlo en una semana, podrás domarlo en un año. Si no puedes domarlo en un año, podrás domarlo en una o varias reencarnaciones. Entonces, es un trabajo que tenemos que afrontar cada uno de nosotros para llegar a estos estados de este bienaventurado, el corazón limpio. Es decir, ese espíritu que se va liberando de las ataduras, de los dolores, de aquello que no nos deja brillar, que no nos deja surgir. El siguiente tópico, el cual los espíritus nos ponen a reflexión al respecto de la verdadera pureza, manos no lavadas, los espíritus nos proponen en el numeral 8. Después
habiendo convocado al pueblo, les dijo: oíd y comprended bien esto. No es lo que entra en la boca lo que ensucia al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que ensucia al hombre. Lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que hace impuro al hombre, porque del corazón salen los pensamientos malos, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias y la maledicencia. Esas son las cosas que vuelven impuro al hombre. Sabemos que Jesús hablaba por alegorías. Entonces aquí, primero, nos da un llamado muy fuerte cuando nos dice que no es lo que ingresa a nuestro cuerpo, a la boca, lo que hace mal, sino lo que sale de ella, es decir, el pensamiento. La boca es el órgano que exterioriza ese pensamiento. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Quiénes somos en realidad? ¿Qué espíritu somos? ¿Cómo pensamos? Es lo que también vamos a dar a relucir. Pero es interesante también cuando los espíritus, en este caso Jesús, cuando nos habla al respecto del corazón y nos dice esos pensamientos que salen del corazón. Y por mucho tiempo se creía que el corazón solamente es un órgano, un músculo, mejor dicho, un músculo que se encarga de bombear la sangre y de darle esa vitalidad al cuerpo. Sin embargo, se ha constatado a través de estudios que en el corazón tenemos 40.000 neuronas. Podríamos decir que a la hora de tomar decisiones disponemos del cerebro cardíaco y del cerebro craneal, y que ambos tienen una relación bioquímica. Cuando tenemos algún sentimiento fuerte, no hemos sentido que el corazón se encoge, o que empieza a latir más rápido, o que hay una sensación, pues es parte de estas neuronas del corazón. Esa capacidad del corazón también de poder captar y de aprender. Dentro de los mecanismos tenemos tanto el bioquímico, que hacen un enlace neuronal entre el corazón y el cerebro. Entonces existe una interacción de ambos al momento de las decisiones. Entonces vemos cómo efectivamente también el corazón, que puede albergar de alguna forma, o el de sacar esos sentimientos que se albergan en nuestro espíritu, se hace un conductor que con el cerebro van a lograr mostrar quiénes somos. En el mecanismo electromagnético, según el estado emocional en el cual nos encontramos, el corazón genera un campo electromagnético que es 5.000 veces más potente que el del cerebro. Este mecanismo se utiliza en ocasiones como un mecanismo de defensa hacia un peligro potencial. Y aquí también explicamos cuando encontramos una persona y la vemos por primera vez y sentimos lo que la doctrina espírita nos llama esa ley de atracción, ¿no es cierto? Esa sintonía que tenemos con otro espíritu, esa conexión, que también este estado, este mecanismo electromagnético sale del corazón y que va más allá del cuerpo, y que este electromagnetismo entre dos personas o más pueden conectarse, estar en una vibración similar y ahí determinarse esa simpatía o antipatía. Entonces veamos cómo no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu principalmente debe funcionar para
conseguir este corazón purificado, estos sentimientos más nobles, y que es un trabajo íntimo como nos enseña la doctrina espírita. Allan Kardec mencionaba que uno de los retos más grandes para cada uno de nosotros es el cambiar el hombre viejo para el hombre nuevo. Eso quiere decir el hacer una retrospectiva de quiénes somos, de qué es lo que hacemos. Y si encontramos algo que no está bien, el ir cambiando, el ir modificándonos. Como la pregunta 919 del Libro de los Espíritus, cuando Allan Kardec consulta el plano espiritual, ¿cuál es la forma más eficaz de evitar las solicitaciones al mal? Y los espíritus benefactores de la humanidad le responden, ya un sabio de la antigüedad os dijo, conócete a ti mismo. Entonces, este proceso de crecimiento, este proceso tiene que venir con un análisis de nuestros estados comportamentales. Y así vamos a ir descubriendo dónde nosotros necesitamos apoyar más. En el acápite escándalos, si vuestra mano es motivo de escándalo, cortadla, la espiritualidad nos lleva a las siguientes reflexiones. En el numeral 12, en la acepción común se denomina escándalo a toda acción que choca con la moral o el decoro de manera ostensible. El escándalo no está precisamente en la acción, sino en la repercusión que ésta pueda tener. Es decir, que el escándalo no es solamente aquello que se puede cometer, ese mal que se puede hacer, sino aquello que viene después de, que no necesariamente es inmediato, pero que puede traer grandes repercusiones, no solamente a niveles físicos, sino también a niveles espirituales. En el numeral 13, es preciso que haya escándalo en el mundo, dijo Jesús, porque los hombres a causa de su imperfección se inclinan a practicar el mal, y porque los malos árboles dan frutos malos, se debe entender pues por esas palabras que el mal es una consecuencia de la imperfección de los hombres. Aquí nos ponemos a analizar de que ese mal es producto evidentemente de aquello que no hemos logrado todavía superar. Y cuando hay esta referencia, no es que hablamos de los males más grandes, sino hay males muy pequeños dentro de cada uno de nosotros, que es parte de las luchas que cada uno tiene que afrontar para ser ese espíritu bueno, para tener ese corazón pacificado. Asimismo encontramos en el Evangelio, en el numeral 17, si vuestra mano es motivo de escándalo, cortadla. Esta enérgica figura sería absurda si se tomara al pie de la letra, pues significa simplemente que cada uno debe destruir en sí mismo toda causa de escándalo, es decir, de mal, arrancar de su corazón todo sentimiento impuro y todo principio vicioso. Quiere decir también que para el hombre más vale que se le corte sus manos a que esa mano sirva de instrumento para una mala acción. Más vale que quede privado de la vista a que sus ojos le sirvan para concebir pensamientos malos. Y entendemos también de que todos estos hechos que traen estos escándalos y que generan repercusiones, que no solamente, como decíamos, va a ser en la actualidad, sino que también repercutirá en las siguientes vidas.
Esta foto que tenemos al lado derecho de la pantalla es un señor él ya está un poco mayor que la foto, que se llama Tony Meléndez. Él es un cantautor católico, ¿no? Como ven, Tony Meléndez toca la guitarra con los pies y de manera realmente maravillosa, con composiciones muy, muy lindas. Y en una entrevista que le hacían a Tony Meléndez hace unos 10 años por lo menos, el entrevistador le decía a Tony Meléndez: Tony, ¿qué opinas tú de los milagros? Y Tony lo mira y los ojos se le empiezan a llenar de lágrimas. Y en la concepción que él tenía le dice: los milagros son esas dádivas que nos da Dios, como el corazón purificado, o también como cuando tú levantas la mano para darle la mano a alguien. Y esos llenaban aún más de lágrimas, haciendo esa reflexión del estado en el que él se encontraba momentáneamente, en esa reencarnación. Y es que los espíritus nos enseñan de que todo lo que hacemos tiene una repercusión. Y esa repercusión que puede ir a una siguiente existencia, en la cual vamos a reencarnar, valga la redundancia, posiblemente o en condiciones que no son tan benefactoras como las que tenemos ahora. Entonces, podríamos llegar con ceguera, sin brazos o con alguna disfuncionalidad orgánica. Este hecho, cuando Jesús menciona de que si la mano es motivo de escándalo, que hace una fuerte referencia a que debemos combatir el mal. Evidentemente no es el mal la parte física, porque quien comanda es el espíritu. Y es ahí donde cada uno de nosotros debe centrar esa atención de conquista. El de llegar a conquistar nuestras imperfecciones, para no tener la necesidad de reencarnar en condiciones cada vez más difíciles. En una oportunidad se le acercó una mujer a Chico Javier y traía a un niño en brazos, envuelto en una manta. Y pidió hablar con Chico y le dice: Chico, yo tengo una aflicción muy grande y quiero hablar con usted. Tengo mi hijo que es ciego, es sordo, es mudo, no tiene brazos, y ahora le viene una enfermedad en las piernas y los médicos dicen que deben amputar ambas. ¿Por qué, Chico? ¿Por qué tanto sufrimiento para este espíritu? Y Emmanuel, espíritu protector de Chico Javier, le dice que responda a la hermana de que este espíritu, es decir, el hijo de la señora, era un suicida de varias reencarnaciones, y que producto de esos escándalos, de esas acciones, él cada vez reencarnó de maneras más difíciles por la necesidad de su propia evolución. Y dice Chico: ¿pero por qué lo de la enfermedad en las piernas? Y Chico le responde: Emmanuel me está comentando que usted vio en esas condiciones a su hijo, o lo salvó de ahogarse cerca de un río que se encuentra a su casa. Y la mujer le dice: sí, Chico, parecía que él se dirigía de forma automática para querer quitarse la vida. Y Chico le dice: es la espiritualidad benefactora.
proporcionándole esta enfermedad en las piernas para que ambas le sean quitadas y él no reencarne en una condición más difícil de la que se encuentra hoy. Entonces vemos cómo es necesario el trabajar en nuestro espíritu, el librarnos de esas malas tendencias para tener ese corazón purificado, que podrá mostrarse inicialmente cuando el niño va creciendo, que podrá demostrarse a través de los sentimientos en la juventud y durante todo ese proceso que llamamos vida. Stanley Williams, este hombre que ven al lado izquierdo de la pantalla, a los 17 años, él fue uno de los fundadores de una pandilla estadounidense que se denomina los Crips. En 1981, con 25 años, Stanley Tookie Williams fue condenado a muerte por matar de un disparo al oficial Albert Owens y por el asesinato de 3 personas más, 3 propietarios asiáticos de un motel en Los Ángeles. Mató a los padres y a la hija durante un atraco. Stanley creó inicialmente esta pandilla denominada los Crips como un aspecto de protección de barrio, porque eran constantemente amenazados. Y producto de la violencia que fueron generando, es decir, de ese corazón que fue ocultando esa luz, de ese espíritu que fue poco a poco oscureciéndose en las decisiones del mal, generó más violencia. Generó una pandilla rival que se llaman los Bloods, y que la característica de una y otra es que los Crips llevaban una bandana roja en la cabeza, una bandana azul, los Bloods llevaban una bandana roja, y la violencia era tal entre las zonas, porque conquistaron casi toda la parte de una buena parte de Estados Unidos, que no podían entrar en el territorio del uno al otro sin matarse. Si uno entraba con el color rojo al territorio del otro, directamente recibía bala, y viceversa. Cuando Williams es llevado y es condenado a cadena perpetua en 1981, él llegó a la cárcel y todavía con esa violencia muy grande. Y fue al pasar de algunos años que, por la conducta violenta que tenía en la cárcel, lo aislaron de todos los presos por 6 años. Y en esos 6 años, él, por las diferentes lecturas que tuvo, él dice que encontró a Jesús y que pudo dar un giro en su vida. Stanley Tookie Williams llegó a escribir 9 libros para jóvenes y niños, en los cuales él alertaba al respecto del peligro de las pandillas y de las calles, el cómo salir de las pandillas. Producto de todo ese trabajo que él fue realizando, fue nominado por 6 veces al Premio Nobel de la Paz y muchas más al Premio Nobel de Literatura. Stanley Tookie Williams, junto con los políticos de ese entonces, llegó a formar un documento que era como una especie de manual para ayudar a que cese la violencia entre estas 2 pandillas, entre los Crips y los Bloods. Y sucedió algo que no había sucedido en muchísimos años, que fue que este hombre llegó a reunir en el comedor de la prisión a ambos grupos, no en su totalidad, pero sí a los cabecillas, para que firmaran un tratado de paz,
porque esa violencia había quitado la vida a mucha gente inocente. Pese a haber hecho todo este trabajo de redención, él justamente al lado derecho vemos uno de los libros que él sacó que titula Redemption, que habla al respecto justamente de el problema de las pandillas, el cambio que se genera en uno, cómo cambia la vida cuando tú cambias tu corazón. Y en una parte él decía, referente a las pandillas, yo ya no soy parte del problema y gracias a Dios ya no camino con los ojos cerrados. Es decir, traduciendo de alguna forma para que vaya encajando en nuestra reflexión del día de hoy, de que Stanley Tocqueville Williams traía un espíritu posiblemente violento, un espíritu con muchos golpes y que desde muy temprana edad, por todo lo que fue viviendo, él fue cultivando su espíritu. Y entonces, tanto su pensamiento como su palabra, como su corazón, reflejaron la violencia que cambió la vida de muchos. Pero él llegó a un momento donde pudo hacer una reflexión profunda de sí mismo, tal como proponen los espíritus benefactores, para modificarnos. Y vemos aquí esta acción, lo más duro para el ser humano es cambiar el hombre viejo para el hombre nuevo. Pese que Stanley Tocqueville Williams fue condenado a muerte y hubo muchas solicitudes de apelación de más de 45,000 personas para que él cambiaran la petición de muerte para cadena perpetua, pero el gobernador de ese entonces le negó este cambio. Y es así que el 13 de diciembre de 2005 es ejecutado en la prisión de San Quintín. Allan Kardec, en el libro de los Espíritus, en el capítulo 6, en el título Ley de Destrucción, el eje temático Pena de Muerte, en la pregunta 761, Allan Kardec pregunta al plano espiritual: la ley de conservación concede al hombre el derecho de preservar su propia vida. No hace uso de ese derecho cuando elimina de la sociedad a un miembro peligroso, a lo que los espíritus benefactores responden: hay otros medios de preservarse del peligro, sin matar. Por otra parte, es preciso abrir al criminal la puerta del arrepentimiento en lugar de cerrársela. Ahí vemos esa oportunidad que tenemos cada uno de nosotros para poder modificar nuestro corazón, para que brille, para que pueda traducir lo que es nuestro espíritu, lo que cada uno de nosotros vamos conquistando a través de las reencarnaciones. Entonces, si tenemos hoy las tristezas, los desafíos, los dolores, estamos invitados para cambiar, para modificar, para hacer brillar nuestro corazón y que éste pueda iluminar y ayudar a otros. De esta manera, en la pregunta 999, Allan Kardec menciona: el arrepentimiento sincero durante la vida ¿es suficiente para borrar las faltas y obtener la gracia de Dios? A lo que los espíritus le responden: el arrepentimiento contribuye a que el espíritu mejore, pero el pasado debe ser expiado. Entonces, el arrepentimiento es la primera grada. Y nos toca a cada uno de nosotros el trabajo interior para obtener ese corazón purificado, ese corazón de los buenos espíritus, y que poco a poco iremos evolucionando para ser espíritus perfectos un día,
a pesar de que estemos muy lejos. Es esa promesa de Jesús, ese lugar que nos tiene prometido y que cada uno de nosotros hace el esfuerzo día a día, pese a que muchas veces caemos. Como decía Chico Javier, no importa cuántas veces caigamos, lo importante es cuántas veces nos levantamos. Y al levantarnos, la oración que debe ser ese cántico de cada uno de nosotros para poder iluminarnos, para tener la fortaleza de amar, de servir y proteger. Y de esa manera, el querido Rabindranath Tagore tiene una poesía que titula Oración, en la cual él menciona que yo nunca rece para ser preservado de los peligros, sino para alzarme ante ellos y mirarlos cara a cara, que no pide extinción de mi dolor, sino el coraje que me falta para sobreponerme a él, que no confíe en aliados en la guerra de la vida, sobre el campo de batalla del alma, que solo espere de mí, que no implore espantado mi salvación, que tenga la fe necesaria para conquistarla. Dame no ser ingrato, pues a tu misericordia debo mis triunfos. Y si sucumbo, acude a mí con tu brazo fuerte y dame la paz y dame la guerra, que esa guerra es los desafíos que cada uno afrontamos. Entonces, queridos hermanos, el día de hoy todos somos invitados para ese corazón purificado, pero para ese trabajo íntimo, para lograrlo, para esforzarnos, para amar y para cambiar. Gracias, gracias a cada uno por su atención. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a Fabricio por este mensaje que nos ha dado el día de hoy. Lo aplaudimos. Que esté muy... Acá le mandan muchos aplausos en imágenes. Qué hermosa conferencia. Tu mensaje llega al corazón. Muchas gracias a todos. Entonces, pues le agradecemos, Fabricio, por ese mensaje tan bonito, que llegue a nosotros nuestro mensaje, ese mensaje que nos estás dejando. Ya. Y Johnny, Piedad quiere hablar. sí, de parte de todos los compañeros del Centro Espírita, te queremos dar un aplauso. Así es. Se fue la otra aplauso. Los recibo con humildad. Muchas gracias. Agradecerte Mucho por cariño. tu conferencia, muy bonita, nos llenó mucho el corazón, entonces de verdad, mil gracias. Gracias a cada uno, queridos hermanos. Entonces, muchas gracias. Abrazo fraterno desde Valencia, España. Sé que todos están aplaudiendo desde sus casas a Fabricio. Y le agradecemos y lo motivamos para que continúe trabajando por la doctrina espírita, que su mensaje, como todos los mensajes que llegan estos sábados, ayuden a que muchos corazones y muchas personas quieran mejorar como espíritas, como seres humanos, como cristianos que somos. Gracias a Rutas de Luz, el hermano de Ideal Fabricio, por las profundas reflexiones. Si alguien quiere hacer una pregunta o un aporte, nos comentan acá a través del chat. Yo creo que todos estamos muy agradecidos y ha sido muy clara la exposición. Bueno, pues yo creo que no hay preguntas. Vamos a agradecerle a Fabricio por esta conferencia que nos ha dado y le vamos a dar el espacio a Sandra
para que en este momento haga el Evangelio en el Centro Espírita. Buenas tardes, queridos compañeros. Buenas tardes a todos los que se encuentran aquí en la sala, a todos los que están virtualmente. Mil gracias por estar aquí. Gracias, Germán, por tener pendiente mi presentación ya aquí lista. Por favor, me regalas compartir pantalla. Muchas gracias. Hoy me correspondió el capítulo 22 del Evangelio según el Espiritismo, que habla, no separéis lo que Dios ha unido. Indisolubilidad del matrimonio, de los ítems 1 al 4. Está suspendido. Listo, vale, gracias. Indisolubilidad del matrimonio. Ítem 1. Unos fariseos se acercaron a él para tentarlo y le dijeron, ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer cualquiera sea el motivo? Él respondió, ¿no habéis leído que aquel que creó al hombre desde el principio los creó macho y hembra y que dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Le dijeron, pero entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el marido dé a su mujer una carta de divorcio y la repudie? Jesús respondió, fue por causa de la dureza de vuestro corazón que Moisés permitió que repudiéis a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Por eso os digo que aquel que repudia a su mujer, a no ser en caso de adulterio y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la que otro repudió, también comete adulterio. Eso lo encontramos en San Mateo 19, del 3 al 9. En el ítem 2 dice, solo lo que viene de Dios es inmutable. Lo que es obra de los hombres está sujeto a cambios. Las leyes de la naturaleza son las mismas en todos los tiempos y en todos los lugares. Las leyes humanas varían según las épocas, los países y el progreso de la inteligencia. En el matrimonio, lo que pertenece al orden divino es la unión de los sexos, a fin de que se produzca la sustitución de los seres que mueren. Como hemos podido ver anteriormente, entonces, claro, en la época de Moisés, pues, era lícito que a la mujer se le repudiara de esa manera, y las leyes eran acordes a lo que se vivía en esta época. Ahora, pues, la ley de Dios es siempre inmutable, pero la ley humana es cambiante, ¿verdad? Entonces, con todo, las condiciones que regulan esa unión son a tal punto humanas que no hay en todo el mundo, ni aún en la cristiandad, dos países donde sean absolutamente las mismas y ninguno donde no hayan sufrido cambios con el paso del tiempo. De ahí resulta que para la ley civil, lo que es legítimo en un país y en una época determinados, constituye adulterio en otro país y en otra época. Como vemos, entonces, humanamente las condiciones siempre son cambiantes. Eso se debe a que el objetivo de la ley civil es regular los intereses de la familia, y esos intereses varían según las costumbres y las necesidades locales. Así, por ejemplo, en ciertos países, el único matrimonio legítimo es el religioso. En otros, es necesario, además, el matrimonio civil. En otros, por último, el matrimonio civil es suficiente. Entonces, como vemos, estas leyes humanas protegen los intereses de las familias. Por eso son importantes. En el ítem 3 nos dice, en lo relativo a la unión de los sexos, junto a la ley divina material, común a todos los seres vivos, existe otra ley divina, inmutable como todas las leyes de Dios, de índole exclusivamente moral, la ley de amor.
Dios ha querido que los seres se uniesen, no solo por los lazos de la carne, sino también por los del alma, a fin de que el afecto mutuo de los esposos se transmitiera a sus hijos y que fuesen dos en vez de uno para amarlos, cuidarlos y hacer que progresen. Entonces vemos que la parte realmente espiritual es que estemos dentro de esa ley del amor. En las condiciones habituales del matrimonio, ¿se tiene en consideración la ley de amor? De ningún modo. No se tiene en cuenta el afecto de dos seres que se atraen por sentimientos recíprocos, puesto que muy a menudo ese afecto se interrumpe. Lo que se busca no es la satisfacción del corazón, sino la del orgullo, de la vanidad, de la ambición. En una palabra, la satisfacción de los intereses materiales. Entonces, como vemos, realmente si el matrimonio está solamente por intención material, por conveniencia, y no hay realmente una base sólida de amor, pues realmente lo que hacemos es mucho daño, nos hacemos daño y hacemos daño a nuestros hijos. Cuando todo está en correspondencia con esos intereses, se dice que el matrimonio es conveniente. Y cuando los bolsillos están bien llenos, se dice que los esposos están en armonía y deben ser muy felices. Sin embargo, ni la ley civil ni los compromisos que ella establece pueden suplir a la ley de amor cuando esta última no preside la unión. De ahí resulta que en muchas ocasiones lo que se ha unido por la fuerza se separa por sí mismo, que el juramento que se pronuncia al pie del altar se transforma en perjurio si se pronuncia como una fórmula banal. Entonces nos damos cuenta que realmente esta unión de esposos debe de estar siempre basada en la ley del amor para que ese amor sea el que la sostenga pese a todas las circunstancias y a todas las vicisitudes de la vida, para que podamos en verdad ese juramento que se hizo ante un altar que sea verídico, que lo vivamos realmente en nuestros corazones. Ay. ¿Listo, Sandrita? De ahí provienen las uniones desdichadas, que se vuelven criminales. Esta doble desgracia se evitaría si en el momento de establecer las condiciones del matrimonio no se hiciese abstracción de la única que lo sanciona ante Dios, la ley del amor. Cuando Dios dice, seréis una sola carne, y cuando Jesús manifiesta, no separéis lo que Dios ha unido, esas palabras deben entenderse con referencia a la unión según la ley inmutable de Dios y no según la ley de los hombres que se halla sujeta a cambios. Por eso vemos como muchos matrimonios vienen y se destruyen muy fácilmente porque están basados solamente en los intereses de las familias que quieren que la hija se case con determinado muchacho porque tiene dinero, porque tiene una posición social, o porque, etcétera. O sencillamente se unen precisamente por cosas físicas aparentes, pero no basados en la ley del amor, sin tener en cuenta que al divorciarse, al separarse, se están haciendo daño no solamente mutuamente, sino también a los hijos cuando los hay. En el ítem 4 nos dice, así pues, ¿será superflua la ley civil? ¿Tendremos que volver a los matrimonios según la naturaleza? Por cierto que no. El objetivo de la ley civil es regular los vínculos sociales y los intereses de las familias, de acuerdo con las exigencias de la civilización. Por eso es útil e imprescindible, aunque variable. La ley civil debe ser previsora porque el hombre civilizado no puede vivir como el salvaje. No obstante, nada, absolutamente nada,
se opone a que esa ley sea el corolario o consecuencia de la ley de Dios. Entonces, nos damos cuenta que es importante la ley civil y es importante que estemos dentro de la ley civil, pero también dentro de esa ley divina, de mantenernos a través del amor que lo es todo. Los obstáculos para el cumplimiento de la ley divina derivan de los prejuicios y no de la ley civil. Esos prejuicios, aunque todavía están vigentes, ya han perdido en gran medida su predominio en el seno de los pueblos ilustrados y desaparecerán con el progreso moral, que abrirá finalmente los ojos de los hombres en relación con los innumerables males, las faltas e incluso los crímenes, que son la consecuencia de las uniones que se conforman teniendo en cuenta exclusivamente los intereses materiales. He aquí que esto es algo muy positivo. Desaparecerán con el progreso moral. Tenemos en nosotros esa herramienta maravillosa para hacer que un matrimonio pueda conservarse a través de nuestra propia reforma moral, a través de ese amor que nos lleva a estar unidos con esa pareja, ¿verdad? Llegará el día en que el hombre se preguntará, ¿qué es más humano, más caritativo y más moral? Si mantener unidos a dos seres que no pueden vivir juntos o devolverles la libertad. Y si la perspectiva de una cadena indisoluble no aumenta el número de uniones irregulares, entonces debemos preguntarnos, ¿realmente qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo con nuestro matrimonio, con nuestra vida? ¿Qué ejemplo como espíritas estamos dando a nuestros hijos, a nuestros nietos, en nuestro entorno? Si realmente está en nosotros el deseo de mantenernos dentro de esa ley del amor, de enseñar como ejemplo cómo a través del amor se puede estar unido con una persona y salir adelante juntos, o si también por amor es más humano cuando no se llevan bien, cuando realmente no hay cómo mantenerse juntos de alguna manera, entonces dar la libertad a esa persona para no hacer daño, para no hacernos daño, pero siempre pensando en que si hay hijos, deben de estar cobijados por las leyes también civiles, para que todo sea equitativo, para que todo sea más humano y, por supuesto, para que el amor se mantenga en esos corazones que deciden no estar juntos, pero que tienen hijos y deciden mantener esa unión humana, esa unión fraternal, para que esos hijos estén cobijados de alguna manera por el amor de papá y mamá. Por su atención, muchas gracias. Gracias, Sandra. ¿Hay alguna inquietud con respecto a la exposición que acaba de dar nuestra hermana Sandra? Bien, muchas gracias. Gracias a Rutas de Luz. Bien, creo que no hay ninguna inquietud. Le agradecemos a todos su asistencia, su permanencia, su atención, al grupo que está en Rutas de Luz por estar tan juiciosos, dedicados. Bien. Bueno, vamos a hacer la invitación para la conferencia del próximo sábado. Bueno, queridos hermanos, les agradecemos su asistencia.
su permanencia hasta este momento y vamos a hacer una oración de cierre para despedirnos del trabajo del día de hoy, a cargo de Santiago Arrantes. Buenas tardes. Nos disponemos para elevar nuestro pensamiento a nuestro Padre Celestial, por darnos la oportunidad del día de hoy de estar aquí reunidos para recibir el mensaje que nos trae el hermano Fabricio. Un mensaje que es bastante importante y a la misma vez de gran motivación para el mejoramiento personal de cada uno de nosotros. El manejo de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, el cual nos hace un poco de obstáculo para nuestro perfeccionamiento y para nuestra pureza del corazón. Padre Celestial, el mensaje que nos trae o que nos compartió el día de hoy nuestra hermana Sandra, que es muy valioso porque nos hace un complemento del mensaje de amor, de ese hogar donde se encuentra constituido por la armonía, por la paz, por el estar pendiente del uno del otro, por nuestro amor al prójimo, que es algo que a veces lastimosamente perdemos y nos desubicamos de nuestro mejoramiento personal y moral. También, Señor, te pedimos por nuestros líderes sociales, nuestros gobiernos, para que cada uno de ellos sea iluminado, sean guiados en sus nuevas decisiones para el mejoramiento y la perfección de cada uno de ellos, y que también pueda ser un motivo para estas comunidades que se encuentran a veces en conflictos, en pensamientos un poco revolucionarios, para que puedan ser también llenados de paz, de mucha armonía. Te pedimos también por nuestros hermanos que se encuentran en estados de sufrimiento, para que sean consolados, reciban un momento de paz interior, de apaciguar ese sufrimiento por medio de una palabra, de un mensaje, de un momento de sus familiares, de sus amigos, que a veces eso es lo único que hace falta para poderlos tener en sentido de fortalecimiento. También, Señor, te damos gracias por cada una de las cosas maravillosas que nos han dado, y que este espacio de regreso a nuestras actividades, en nuestros hogares, sea lleno de mucha paz y armonía, y que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Santiago. Sí sea. Mauricio, muchísimas gracias, por favor. Muchísimas gracias, y a todas mis hermanas y hermanos que nos han acompañado. Muy amables. Un abrazo fuerte para todas y todos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Como siempre, un cariño muy, muy grande para todos. Los queremos muchísimo. Gracias. Saludos fraternos desde Bolivia. Gracias, muy amable. Bueno, desde el Centro Espírita Rutas de Luz les damos las gracias a todos por haber estado conectados, y feliz tarde para todos. Gracias. Feliz tarde a todos. Abrazos para todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.